día tengan todos, amados hermanos, que el Señor me los bendiga. Le damos gloria al Señor por esta oportunidad que nos da hoy de compartir su palabra, de aprender más de Él, buscar su rostro cada día, cada mañana, especialmente hoy, que es el día de congregarnos. Amén. Y antes de iniciar, estimados hermanos, no debemos olvidar que debemos ponernos en las manos del Señor para que sea Él obrando en nuestras vidas, para que sea Él tomando el control. Así que oremos. Padre amado y bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este día, por esta oportunidad, Señor, que nos das de estar delante de ti. Gracias por el regalo de la vida, mi Señor. Gracias por las fuerzas que nos das. Gracias por el descanso, Padre. Gracias por permitirnos congregarnos hoy en tu santo nombre, Padre. Reconocemos, mi Señor, que sin ti no somos nada. Reconocemos que solo daremos fruto, Señor, si permanecemos en ti, porque tú eres la vid verdadera. Padre, hoy te pido, mi Señor, que sea tu Santo Espíritu tomando el control del tiempo. Toma el control de mi humanidad, mi Señor, que no salga de mí palabra corrompida. Te pido, Padre, que me ayudes a entregar este mensaje que has puesto en mi corazón, mi Señor, para que sea de edificación al cuerpo de Cristo, que seas tú, Espíritu Santo de Dios, preparando todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, para recibir esta palabra en nuestros corazones y darle vida, que se haga rema, mi Señor, para que veamos frutos al 100%, mi Señor. Padre, ayúdame, Padre, enséñame, Señor, a transmitir tu mensaje, tu verdad. Haz receptivos los corazones, mi Señor, la mente, Padre, que sea como esa tierra buena, mi Señor, preparada por ti, para que la palabra, mi Señor, dé fruto al 100%. Te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús, y tu pueblo dice, amén. Gloria a Dios. Estimados hermanos, veníamos dándole seguimiento a la escuela dominical en todo lo referente a lo que es el Espíritu Santo, los dones que fueron impartidos por el Espíritu Santo. Habíamos dicho que estaban divididos en 3 grupos, ya cubrimos el primer grupo, que es el don para saber, que se manifiesta a través del don de la palabra de sabiduría, el don de la palabra de ciencia y el don del discernimiento de espíritus. Sin embargo, hermanos, tengo que confesarles que esta semana el Señor tocó fuertemente mi corazón y le comenté al pastor el día miércoles que iba a hacer una pequeña interrupción a lo que era la secuencia de la escuela dominical por un evento, hermanos, que afecta directa e indirectamente nuestras vidas. Afecta la comunidad cristiana, afecta el mundo y sabemos que estamos en los últimos tiempos. Y la palabra dice que nosotros debemos ser como Daniel, entendido en los tiempos, discernir. Debemos tener la capacidad de saber lo que está pasando en el reloj espiritual. Ese reloj que manifiesta al cristiano cuando se acerca la venida de los últimos tiempos. Sabemos que estamos en los últimos tiempos. Los discípulos le preguntaron a Jesús, cuando Jesús les enseñaba en Mateo 24 sobre la venida del Hijo del Hombre. Y Jesús le dijo, no os corresponde a ustedes saber los tiempos. Y en Deuteronomio 29 dice que las cosas ocultas les pertenecen a Dios, a nuestro Señor. Y nosotros tenemos algunas cosas que nos han sido reveladas. Pero esas cosas que ya están reveladas están acá en la Biblia. La podemos encontrar. Muchos de nosotros a veces hablamos y decimos que no tenemos revelación. Si usted quiere tener revelación, lea la Biblia. La Biblia ya tiene todo lo que nosotros necesitamos saber. Lo que nosotros necesitamos es comprender lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Necesitamos tener esa iluminación de parte de Dios que viene a los hombres mediante el Espíritu Santo. Y es precisamente por causa del Espíritu Santo que usted y yo como cristianos podemos ser entendidos en los tiempos
y podemos conocer toda la profecía, todo lo que ya se dijo que iba a suceder. Es mediante las Sagradas Escrituras que podemos discernir lo que está sucediendo. Y para que nosotros vayamos entendiendo de qué yo les quiero hablar, antes de entrar en materia y hablarles de cuál fue el tema que puso el Señor en mi corazón, yo le voy a pedir que me acompañen al libro de Timoteo, a la carta de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 16 al 17. Y fíjense lo que dice. La palabra se honra en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice la Sagrada Escritura: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjense lo que dice el versículo 17. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Estimado hermano, esta perfección que nos está hablando la palabra no se refiere a la perfección física, no se refiere a la perfección humana. Nosotros como seres humanos tenemos una naturaleza caída, pecaminosa, corrupta. Mientras nosotros habitemos en el cuerpo, siempre tendremos una tendencia al pecado. Sin embargo, la Biblia nos enseña que por causa del Espíritu nosotros podemos hacer morir las obras de la carne. Es decir, es por causa del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo morando y habitando en nosotros el que hace posible que esa naturaleza pecaminosa no se manifieste en nosotros. La palabra nos enseña que el Hijo de Dios no practica el pecado. No es igual tener una naturaleza pecaminosa y no practicar, no vivir en el pecado, que practicar el pecado. Nosotros como hijos de Dios, es por causa del Espíritu Santo que no practicamos el pecado. Y aún así, la palabra nos enseña que nosotros estamos en este mundo, pero que no le pertenecemos al mundo. La palabra nos enseña que aquel que hace amistad con el mundo se constituye enemigo de Dios. Por ende, nosotros debemos procurar hacer las cosas para agradarle a Dios y no al hombre. Nosotros no podemos vivir una vida cristiana, nosotros no podemos pretender vivir en santidad si no es agradándole a Dios, porque sin santidad nadie verá a Dios. Es imposible que seamos agradables ante los ojos de Dios si no procuramos vivir en santidad. Obviamente, en cualquier momento podemos fallar. ¿Por causa de qué? De nuestra naturaleza pecaminosa. El apóstol Pablo decía que nosotros somos esclavos del pecado por cuanto habitamos en el cuerpo. Pero nosotros debemos procurar no practicar el pecado. Y para entrar en materia, amado hermano, quise hacer esta pequeña introducción porque nosotros confesamos con nuestra boca y creemos con nuestro corazón que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a esta tierra y que hizo una obra sacrificial para el perdón de sus pecados y de mis pecados. Y dice la palabra en Corintios que cuando nosotros creemos en Él, en el unigénito Hijo de Dios, nosotros morimos juntamente con Cristo, pero fuimos también juntamente resucitados en el Espíritu. Amén. Entonces, yo quiero, amados hermanos, que me acompañen al libro de Génesis, capítulo 1. Génesis capítulo 1. Y vamos a leer el versículo 27.
para que entremos en materia, en cuál es la enseñanza que el Señor puso en mi corazón hoy para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Y dice la palabra, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Ahora vamos a Génesis capítulo 5. Y leemos el versículo 2. ¿Y qué encontramos acá? Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Amén. El día en que fueron creados, los llamó Dios a ellos. Escuchen, a ellos los llamó Adán. Y esto me llamó la atención, porque yo decía, nosotros sabemos que la Biblia dice que fue creado Adán. Y luego que Adán estaba solo, lo durmió, sacó de él una costilla. Y de esa costilla formó a Eva. ¿Y qué dijo Adán? Ahora veo que es huesos de mi hueso y carne de mi carne. Pero la palabra también nos dice que los llamó a ellos Adán. Y esto me llamó la atención, amado hermano, porque nosotros sabemos que la palabra no se contradice. Lo que quiere decir que hay un mensaje que nosotros debemos escudriñar. Y cuando comencé a escudriñar, encuentro que el nombre de Adán tiene un significado en hebreo, en el original, que quiere decir el primer mensajero de Dios. Entonces fíjense que cuando Dios creó a Adán, pues ya estaba Eva con él, porque estaba en su costilla. Era parte de la creación. Sin embargo, cuando sopló aliento de vidas sobre él, fue que lo hizo un espíritu viviente, un alma viviente. Fíjense que ya el cuerpo de Adán estaba formado del polvo, pero no tenía vida, no tenía alma, no podía sentir, sino hasta el momento en que Dios insufló en él aliento de vida, sopló aliento de vida. Esto nos hace entender que es Dios el creador de la vida, que Él nos creó a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Pero ¿qué hace el hombre, amado hermano? ¿Por qué yo traigo esta palabra hoy, que no estaba programada para la escuela dominical? Pues nosotros sabemos, hermanos, que hoy es viernes 25 de octubre, domingo, pero me llamó poderosamente la atención que el miércoles 22 hubo una declaración, amado hermano, que impactó al mundo. ¿Qué tipo de declaración se hizo? Voy a hacer una cita de un reporte. Escuchen lo que dice. El Papa Francisco expresó por primera vez su apoyo a la legalización de las uniones civiles de parejas del mismo sexo a través de una entrevista para un documental que se estrenó este miércoles en el Festival de Cine de Roma. Fíjense, amados hermanos, muchos de nosotros, por no decir todos, a menos que usted haya nacido en un hogar cristiano, fuimos católicos por tradición, por costumbre. Y sabemos que este personaje es un hombre como usted y como yo, sujeto a pasiones, pero que el catolicismo le ha dado una exaltación como de Dios. De hecho, la misma religión católica promulga la infalibilidad del Papa, cuando la Biblia nos enseña que el único infalible es Dios. Por ende, no se le puede dar al hombre
la estatura de Dios. No se le puede dar al hombre la deidad de Dios. Porque Dios tiene atributos que no son transferibles al hombre. De hecho, el Papa Francisco nació de una mujer con una naturaleza pecaminosa. El único que ha nacido en esta tierra con una naturaleza santa fue Jesús, el Hijo de Dios, que por causa del Espíritu Santo fue engendrado en una virgen, en una mujer que no había conocido hombre. Y cuando el ángel de la iglesia, cuando el ángel de Dios se le presentó a María, le dijo, lo que en ti crece fue producido, ingestado por el Espíritu Santo. Fíjense que María en su condición humana seguía siendo pura, aunque con una naturaleza pecaminosa, en su cuerpo era puro porque no había conocido hombre. Pero ¿qué nos dice esta persona a quien se le atribuye una infalibilidad como a Dios? Veamos, amado hermano, por eso leí la segunda carta de Timoteo, donde dice que nuestra guía es la Biblia. Las Sagradas Escrituras son la inspiración de Dios y son ellas las que nos deben conducir a nosotros como cristianos. Nos agrade o no nos agrade lo que en ella dice. Nos parezca bien o no nos parezca. Esa es nuestra regla de fe y de conducta. Y por ella se mide en lo que nosotros creemos y en ella y a través de ella también se mide nuestra conducta. ¿Qué encontramos acá? El Papa dijo, la gente homosexual tiene derecho a estar en una familia. Son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Nadie debería ser expulsado o sentirse miserable por ello, dijo este líder. Amado hermano, en el Evangelio de Mateos, cuando Jesús dio el sermón del monte en el capítulo 7, Él nos alertó y nos dijo que en los postreros tiempos vendrían falsos profetas, falsos maestros, engañadores, que detrás de su propia concupiscencia tratarían de desviarnos, como dijo el apóstol Pablo, por vientos de doctrina, que no son doctrina, porque hemos enseñado en la escuela dominical que la doctrina es una verdad que viene de la Biblia. Pero cuando el hombre la desvirtúa por causa de la interpretación privada, deja de ser una doctrina para convertirse en un dogma de hombre. Entonces nosotros no podemos entender, o mejor dicho, se nos debería hacer más fácil entender si lo que este supuesto líder religioso está diciendo es verdad o es mentira. Pero yo no estoy acá, amado hermano, para hablar mal de ninguna persona. Yo no estoy acá para contradecir lo que es verdadero y lo que es falso, porque para eso tenemos las Sagradas Escrituras. Y yo lo que quiero es que nosotros, como pueblo de Dios, podamos discernir a la luz de la Biblia si lo que se nos está enseñando es la verdad de Dios o no es la verdad de Dios. Amado hermano, nosotros conocemos que hoy en día existe más de 2.400 religiones. Inclusive el cristianismo está dividido. El cristianismo está dividido en algo que nosotros llamamos denominaciones. Pero Dios no nos ve a nosotros como distintos cuerpos. Nosotros deberíamos ser un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, una sola iglesia. Así nos ve el Señor. Y como tal, nosotros debemos esforzarnos para que el Señor nos mire como lo que Él quiere que nosotros seamos. Y la única manera de que nosotros podamos obtener este esfuerzo, este entendimiento, esta capacidad, es a través de la relación que nosotros podemos tener con el Espíritu Santo y con la palabra de Dios. Amén. Veamos qué dice la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, versículo 3. Segunda carta de Timoteo,
capítulo 4, versículo 3. Fíjense lo que nos enseña la palabra de Dios, amado hermano. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Estimado hermano, nosotros debemos saber que hoy en día existe una comunidad llamada LGBTI. Adelante, hermano. Fábulas son historias que no son reales. No son reales. Sin embargo, amado hermano, aprovecho la oportunidad para que usted sepa que en la Biblia hay una fábula. Pero esa fábula fue empleada. La fábula acá en la Biblia es visto como un género literario, una manera de decir las cosas. Y hace meses atrás estuve aproximadamente 2 meses hablando de todos los géneros literarios. Cómo se interpretan ellos y cuál es el mensaje que hay detrás de cada género literario. En este caso, la única fábula que nosotros encontramos en la Biblia es cuando los árboles estaban hablando. Y la enseñanza que allí se manifiesta es que entre los árboles estaban hablando para escoger a uno que reinara sobre todos ellos. Y los árboles escogieron a la zarza, porque el olivo no quiso reinar, él no quiso dejar de hacer el propósito para el cual Dios lo había plantado. Y así como el olivo no quiso reinar sobre el resto de los árboles, hay otros 2 árboles que hoy en día no recuerdo cuáles fueron los que no quisieron dejar de cumplir su función para reinar sobre los árboles. ¿Y qué hicieron ellos? Escogieron a la zarza. Y la zarza en la Biblia nos enseña que es la representante del fuego de Dios. Entonces, a través de esta fábula, el Señor nos enseña que el hombre muchas veces escoge para reinar sobre él lo que no le conviene. En este caso, la humanidad ha escogido el catolicismo por no la libertad que puede vivir en Dios, sino por el libertinaje. El hombre, pretendiendo ser cristiano o llamándose cristiano porque lee la Biblia, vive una libertad que no es la libertad que Dios nos concede. Porque la palabra nos enseña que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón como para agradar a Dios. Pero la palabra también dice que para los de corazón puro, las cosas son puras. Pero para aquellos que tienen el corazón contaminado, su obra es de contaminación. Entonces, en este caso, ¿qué hace la humanidad? La humanidad, como el caso de la fábula de los árboles, ha escogido al hombre para que rija la moral, cuando la Biblia nos enseña que el hombre no fue formado para regir ni su moral ni su conducta, sino que es Dios, nuestro creador, el único que puede regir nuestra moral y nuestra conducta. Y para ella nos dejó las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué podemos encontrar nosotros, amados hermanos? Acompáñenme al libro de los Proverbios. Yo, estimados hermanos, tal vez sea un poquito incisivo respecto a la palabra, y me gusta que nos ejercitemos con la palabra de Dios, porque mi intención no es que usted me crea a mí. La intención mía no es venir acá a decir que fulano o sutano es un falso maestro y yo soy el verdadero. No, yo solo soy un instrumento de Dios, que a Dios le plació escogerme para que yo pueda, a través del Espíritu Santo, compartir lo que Él me ha revelado. La palabra nos dice que por gracia nosotros damos lo que por gracia hemos recibido. Amén. Nosotros en la tierra no podemos cobrar para predicar. No podemos cobrar para enseñar, porque eso no fue lo que enseñó Jesús. Jesús se despojó de todo. Él no escatimó.
ser como Dios y no se aferró, sino que se humilló hasta lo sumo y se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Por la obediencia. Veamos qué dice Proverbios 3 en su versículo 5 y 6. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amado hermano, no hay un hombre que haga lo justo delante de Dios. No hay un hombre que busque a Dios. Es por causa del Espíritu Santo que nos convence de pecado y que nos guía a toda justicia y a toda verdad que usted y yo hoy nos congregamos como cuerpo de Cristo, como la iglesia de Dios, como los santos que fuimos llamados, apartados. Somos la niña de sus ojos, somos la novia, aquella que debe estar vestida como de lino fino, sin mancha y sin arruga, esperando la venida del esposo. Amén. ¿Cuántos esperan la segunda venida? Amén. Gloria a Dios. Estamos esperando la venida. Entonces, amado hermano, nosotros no podemos, como dice acá en Proverbios, fiarnos en nuestra propia prudencia. No es lo que a mí me parece, no es lo que a mí me gusta, no es lo que me conviene, es lo que dice la palabra de Dios. Me guste o no me guste, yo debo obedecer la palabra de Dios. Y cuando nosotros realmente entendemos la obra de nuestro Redentor en nuestras vidas, entonces sabemos que nosotros no somos dueños ni siquiera de nuestra vida, mucho menos de nuestra voluntad, porque los hijos de Dios ya no tenemos voluntad, sino que nosotros debemos obedecer a la voluntad del Padre. Amén. Entonces, no es que a mí me guste o que yo me sienta bien, aunque haya nacido hombre, vestirme como mujer. No es que yo no me sienta bien, aunque haya nacido como mujer, querer ser un hombre. Hoy en día podemos ver no solamente al hombre pervirtiendo la creación de Dios, sino que se quiere hacer como Dios. Y apoyado en la ciencia que Dios ha permitido, el hombre que no quiere ser hombre, pues a él le place ser una mujer. Y se hacen cirugías, se cambian los órganos genitales y de paso se casan con otras mujeres. Y hombres casándose con hombres. Pero ¿sabe qué, amado hermano? La palabra nos enseña, varón y hembra los creó Dios y los bendijo. Amado hermano, cuando usted nació, el médico le dijo a su madre, es un varón, Isa boy. Hoy en día, cuando hacemos los baby shower, que se conoce el sexo del niño que aún no hemos visto, de la niña que está en el vientre de la madre, hacemos una fiesta y decimos, ¿es una niña o es un hombre? Y una vez que es nacido el niño o la niña, en el acta de nacimiento se coloca que es femenino o masculino. Y el nombre que le colocan los padres, ¿es nombre de hombre o nombre de mujer? Yo no he visto a la primera madre y al primer padre diciendo, déjeme el acta de nacimiento en blanco para que cuando él sepa lo que es bueno y lo que es malo, que él decida si va a ser hombre o va a ser mujer. Esa no es lo que Dios nos enseñó a través de las Sagradas Escrituras. Pero hoy en día el hombre, detrás de la concupiscencia, practicando el pecado, se quiere poner por encima de Dios. Y lo peor aún, podemos ver personas llamados líderes en el cristianismo. Pero usted y yo sabemos que aunque hay más de 2.400 religiones, ¿usted sabe cuál es la realidad, amado hermano? Que hay 2 religiones solamente, si es que se puede llamar al cristianismo religión. Sabemos que nosotros no vivimos una religión, sino que nosotros vivimos en una relación directa con Dios. Pero el hombre, para darle un concepto,
lo llama religión. Entonces, apoyado en este concepto, pues llamémosle religión y veamos cuáles son las dos únicas religiones que existen. Pues yo le voy a decir una verdad, amado hermano, que está en la Biblia de una manera intrínseca. Es algo tácito. No lo expresa tal como yo lo voy a decir, pero sí lo dice. La verdadera religión es la relación que nosotros tenemos con Dios. Y las otras religiones es una sola, es la falsa. Si se puede llamar religión, hay solamente dos, la verdadera y la falsa. Y nos corresponde a usted y a mí determinar por el discernimiento de espíritus si estamos viviendo una verdadera relación con Dios o una falsa relación con Dios a través de la religiosidad, a través del legalismo, a través del yo creo, a través del mí me parece, a través del yo siento, a través del yo opino, yo creo que, yo digo esto, contradiciendo la palabra de Dios. La palabra nos enseña que el hombre, por la tradición, invalida la palabra de Dios. Es a través de la costumbre, es a través de lo que nosotros creemos, del medio que nos ha rodeado, de lo que nos han enseñado en el seno de la familia, en el hogar, en el colegio, en la universidad, lo que vemos en el trabajo. Es a través de esa relación con el mundo que nosotros pretendemos estar por encima de Dios, anulando sus estatutos, anulando sus decretos, anulando la ley de Dios. Y no solamente eso, permitiendo lo creado por Dios. Amado hermano, lo creado ya está creado. El hombre no ha sido capaz de crear vida. El hombre lo que hace es que reproduce la vida. Pero es por la gracia de Dios. Por ahí cuando se estaba haciendo la clonación, se dio cuenta el hombre a través de un experimento científico, cuando se creó la oveja Dolly, que aunque fue creada hoy, fue creada con la edad de la oveja, de donde se sacaron sus cromosomas y toda la información genética para poder clonarla. ¿Y sabe qué, amado hermano? La ciencia nos enseña que el hombre tiene una composición genética que no puede ser distorsionada. La mujer tiene unos cromosomas y el hombre que nos hace diferente. Por eso el hombre, aunque se vista de mujer, aunque se cambie el sexo o viceversa, su interior, aunque tenga apariencia de hombre, siempre será de mujer o viceversa. Nosotros tenemos los cromosomas XX para el género femenino y el cromosoma XY para el género masculino. Y cuando el hombre y la mujer copulan, que se unen, que se hacen una carne para procrear, es el cromosoma del hombre el que afecta la descendencia. Es el cromosoma del hombre. Si afecta y logra alterar el cromosoma de la mujer, colocándole el Y, es que viene un niño. Pero si no afecta el cromosoma de la mujer tiene los cromosomas XX. Y como no es alterado, entonces la descendencia seguirá siendo femenina. Por eso nosotros podemos ver la obra maravillosa de Dios. Cuando fue engendrado Jesús, fíjense que si hubiese sido una obra solamente del hombre, María como virgen hubiese sido imposible incubar, hubiese sido imposible para ella. Pero algo afectó la descendencia, algo afectó que Jesús fuera masculino. ¿Y saben quién fue? El Padre. Fue el Padre a través del Espíritu Santo que engendró a Jesús en el vientre de María, a través de ese cromosoma. ¿Y qué nos enseña la Biblia en el libro de Levítico? Acompáñenme a Levítico. Levítico 18.
Levítico capítulo 18. Y veamos el versículo 22. Vean lo que dicen. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Es perversión, amado hermano. La Biblia nos enseña que nuestra conducta sexual es pecado. La Biblia no nos enseña que el pecado es malo. La Biblia nos enseña que es bueno. Pero el sexo, ¿qué dije? El pecado, perdón. La Biblia nos enseña que el sexo es pecado fuera del matrimonio. El sexo es lícito. El Señor nos creó con nuestra sexualidad para que nos multiplicásemos, para que nos pudiéramos reproducir. Pero el hombre en su naturaleza pecaminosa ha pervertido la creación de Dios. Nos estamos pervirtiendo, amado hermano. Ahora, un poquito más adelante, en el capítulo 20, veamos lo que dice el versículo 13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. Fíjese, amado hermano, ¿cuál es la consecuencia de no tener una sexualidad responsable? La muerte, amado hermano, el pecado. La paga del pecado es muerte. Por eso nosotros, como familias, debemos hablar abiertamente con nuestros hijos. Debemos enseñarle. Para nosotros ya no puede ser un tabú la sexualidad. Debemos tener una buena orientación hacia nuestros niños para que desde pequeños tengan una buena formación y aprendan a ser hombres de bien. Y nosotros como padres debemos dar el ejemplo. Amado hermano, la naturaleza nos enseña muchas cosas. El Señor nos compara con la hormiga cuando el hombre es flojo. El Señor nos compara con los árboles. El Señor nos compara con el mulo y con el caballo cuando no tenemos entendimiento, que nos tienen que refrenar con frenos, valga la redundancia. El freno en el caballo lo que hace es que produce un dolor y entonces él asocia el dolor para poder obedecer a lo que el hombre quiere que él haga. Nosotros no podemos ser semejantes ni al caballo ni al mulo, pero sin embargo la palabra nos enseña que hay una voluntad de Dios y cuando nosotros estamos centrados con la voluntad de Dios, todo es de bendición. La bendición de Dios no añade tristeza. Pero hay otra voluntad de Dios, que es la voluntad permisiva de Dios. Nosotros sabemos que el pueblo de Israel, cuando ellos estaban viviendo bajo el gobierno de la teocracia, bajo el gobierno de Dios, ellos rechazaron a Samuel. Y el profeta Samuel lloraba y le clamaba a Dios. ¿Y qué le dijo Jehová? ¿Qué le dijo Dios? No te han rechazado a ti, es a mí al que me han rechazado. Y cuando el hombre rechaza el gobierno de Dios para poner el gobierno del hombre sobre el hombre, entonces ahí viene la democracia, ahí viene la dictadura, ahí viene el nazismo, el fascismo y todo lo que hoy en día conocemos como sistema de gobierno. Pero la Biblia nos enseña que el hombre no está capacitado para regir nuestra moral y nuestra costumbre, sino que es Dios a través de la palabra. Y el Señor nos sigue enseñando a través de la naturaleza, cuando habló de la sodomía. Cuando habló de la sodomía en Génesis 19, cuando estaba el justo Lot y fueron los ángeles a sacarlo porque era el único justo que había. Ya se sabía que Sodoma iba a ser destruida. ¿Y qué hicieron sus habitantes? Cuando lo vieron, quisieron tener relaciones con los ángeles, porque era la sodomía. Hoy en día la humanidad está viviendo en sodomía. ¿Y usted sabe qué es lo peor? Que un líder religioso diga que personas que están viviendo en sodomía son hijos de Dios. La palabra nos enseña quiénes son hijos de Dios. Acompáñeme al Evangelio de Juan, amado hermano. Juan capítulo 1, versículo 12. La palabra nos enseña
dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Un hijo de Dios no practica el pecado. Una persona que vive en sodomía no se puede llamar hijo de Dios. Son creación de Dios, no los estamos rechazando, no los estamos odiando. Los amamos a ellos, pero no podemos tolerar su comportamiento. Su vida sexual es intolerable delante de Dios, y cuando nosotros nos complacemos en lo que ellos hacen, estamos participando de sus obras, y también somos nosotros rechazados delante de Dios. Y hoy en día la iglesia está en silencio, cuando hay tantas personas hablando, apoyando a esta comunidad LGBTI, y muchos de nosotros como padres no estamos haciendo una dirección responsable del primer ministerio que el Señor nos entregó, que es la familia, amado hermano. A veces nosotros por la costumbre, porque nos gusta, hacemos cosas que no agradan a los ojos de Dios. Y aquí le voy a pedir, amado hermano, porque es una declaración muy delicada que voy a hacer, que me acompañen a 1 Corintios capítulo 11, versículo 14. Es una declaración, amado hermano, que no quiero afectar en lo particular a ninguna persona. Pero la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y muchos profetas fueron apedreados precisamente por decir la verdad de Dios. ¿Qué dice? 1 Corintios capítulo 11, versículo 14. Juzgad vosotros, voy a leer el 13, juzgad vosotros mismos. Y pregunta, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Fíjense, amado hermano, la palabra es clara. La palabra nos enseña que es deshonroso para el hombre dejarse crecer el cabello. Y la palabra nos enseña que es deshonroso para la mujer raparse. Y si la mujer se rapa el cabello, cuando viene a la iglesia, debe cubrirse la cabeza para orar. Pero cuando tiene su cabello, no necesitan colocarse un velo. Pero ¿qué hacemos nosotros? Le damos a la palabra de Dios una interpretación privada. Yo creo, a mí me parece, yo siento, a mí Dios me dice esto, a mí Dios me dice aquello. Entonces Dios me dice a mí de otra persona, de otro hermano, pero no me dice Dios a mí, no me dice el Espíritu Santo a mí, no me redarguye el Espíritu Santo, no me dicen el error en el que yo estoy cayendo. Amado hermano, hoy en día en los colegios hay niños que usted no sabe si es una niña, y hay niñas que usted no sabe que es un varón. Amado hermano, cuando estudié esta palabra, me llamó mucho la atención, y cuando comencé a investigar, leí de una historia que sucedió acá en Estados Unidos, donde dos niños nacieron gemelos. Y uno de los niños, cuando nació, tenía problemas para orinar. Y por medio de una cirugía a través de rayos láser, el niño fue sometido a una operación. Y hubo una falla, y a través del rayo láser lo que hizo fue que se le quemó el genital al niño. Y la respuesta médica ante esa situación, en común acuerdo con los padres, lo pueden googlear, búsquenlo. Ellos agarraron y transformaron al niño en una niña, con la condición de que nunca le hicieran saber que había nacido siendo un varón. Y cuando esta niña creció, pues resulta que tenía características masculinas más prominentes por encima de su hermano. Y no le agradaba, y ya cuando estaba adulta, ella le decía a sus padres que ella quería ser varón. Ella no quería ser varón, ella era un varón, aunque tenía apariencia de hembra. Su genética, estructura funcional
desde el punto de vista de la creación de Dios, es inalterable, amado hermano. Así que el hombre no nace gay, la mujer no nace lesbiana. Se hacen gay, se hacen homosexuales, se hacen lesbianos porque ellos hacen lo que a ellos les parece, lo que a ellos les conviene y lo que a ellos les gustan. No hacen la voluntad de Dios. Pero la palabra nos enseña que si nosotros creemos en Jesús y en la obra redentora, solo Él puede limpiarnos de todo pecado. No puede ser llamado hijo de Dios una persona que viva en la sodomía practicando el pecado. Ahora, para cerrar, amado hermano, y que usted termine de entender que son creación de Dios, pero no son hijos de Dios, que debemos amarlo a ellos, pero que debemos orar por ellos y hablarle la verdad como es. Cuando usted va al médico y a alguien lo recetan y le dicen, usted tiene virus de inmunodeficiencia adquirida, ¿qué es esto? Eso es SIDA. A la enfermedad hay que llamarle con el nombre que es. Usted tiene un tumor maligno y dan una descripción médica y muchos de nosotros no sabemos lo que científicamente es, pero cuando le dicen es cáncer, hermano, yo no he visto mejor evangelista que el cáncer. No he visto mejor evangelista que las enfermedades, que dan una limitación de tiempo al ser humano. Ahí es cuando el hombre, en medio del dolor, comienza a buscar de Dios. Pero muchas veces el ser humano, cuando no está bajo el dolor, bajo la presión, no quieren reconocer a Dios y se hacen llamar hijos de Dios. Y yo quiero cerrar con esta cita bíblica en Primera de Juan capítulo 3. Primera de Juan capítulo 3, versículo 10. Pero yo voy a leer un poco antes, voy a leer desde el versículo 7. Fíjense lo que dice. Amado, haga rema esta palabra en su corazón, guárdela en su corazón. Primera de Juan 3, voy a leer desde el versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. No es de Dios. Amado hermano, el miércoles una declaración de una persona que yo no soy quien para juzgarlo, porque si él se arrepiente de sus pecados, el Señor los va a perdonar, el Señor lo va a perdonar, pero son personas que tienen posiciones, que tienen jerarquías, que leen las Sagradas Escrituras, y ahí es donde nosotros decimos, puedes conocerte la Biblia de tapa a tapa, pero si no tienes una relación con el Espíritu Santo, no te viene la iluminación para que entiendas cuál es la voluntad de Dios. El Señor dijo, no todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, porque hay personas que le dicen Señor, que dan señales, que dan prodigios, pero son falsos maestros, falsos profetas, y no podrán entrar al reino de los cielos. Que el Señor me los bendiga, amados hermanos. De verdad que hice esta interrupción